Bienvenidos todos a Club de Prensa de Ecuador. Soy Ruth del Salto. En este 1 de octubre del 2025, Daniel Noboa se reúne con sus ministros en La Tacunga, mientras la Iglesia de Ecuador ha hecho un llamado al diálogo en el contexto del paro nacional. La CONAIE ha convocado un consejo ampliado para el jueves 2 de octubre. Empezamos así este programa. 10 días de paro en Ecuador. Ya la comunidad indígena de la Sierra Norte ha anunciado una tregua temporal. Dicen estar dispuestos a dialogar con el gobierno. Las manifestaciones iniciaron en rechazo al fin del subsidio al diésel tras un primer intento fallido de diálogo en Imbabura. La Organización de los Pueblos Indígenas Quichua de la Sierra Norte tienen algunas demandas para el gobierno. Han citado el respeto a los derechos colectivos, la no criminalización, cumplimiento de compromisos, presencia de observadores también. La Federación de Pueblos Quichua de la Sierra Norte agrupa los pueblos Caranquí, Natabuela, Inmatag, Otavalo y Cayambi del norte. Estas comunidades se han movilizado desde el pasado 22 de septiembre en varias poblaciones, precisamente por lo que se ha convocado a este paro nacional. Hay una persona, un comunero, que resultó herido durante estas protestas, se ha conocido, y también el gobierno ha denunciado que militares han resultado heridos en las últimas horas. En este Club de Prensa de Ecuador nos acompaña Araí Vega. Ella es periodista de Diario La Hora. Gracias por estar con nosotros, Araí. Bienvenida. Gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Y un gusto también tener aquí en el panel a Hernán Higuera. Él es periodista ecuatoriano. Hernán, un gusto saludarte aquí en el canal internacional NTN 24. El gusto es mío, querida Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por participar. Bueno, algunas situaciones, Hernán, yo te he visto o he revisado todos los reportes que has hecho sobre el paro que ha sido convocado. Ya se habla de un pedido de la Iglesia, un llamado al diálogo, uno más. Hay cierto sector del grupo indígena que dice, bueno, nos podemos sentar a dialogar, luego de que en Imbabura pues, se frustró este primer acercamiento. ¿Qué podemos decir? ¿En qué etapa estamos en este 10º día de paro que particularmente se ha focalizado? No ha llegado la protesta a la capital ecuatoriana como suele pasar en otras ocasiones. Así es, Ruth. Bueno, es un paro distinto a los del 2019 y al del 2022. Sin duda alguna, no tiene la fuerza de aquellas protestas a raíz de la eliminación del subsidio al diésel. Algunas confederaciones de indígenas, algunos grupos indígenas, sobre todo en la Sierra Norte, desde hace 10 días tienen bloqueado prácticamente al país, a la zona norte del país. No hay comercio de productos. Las actividades se desarrollan a medias, sobre todo en la provincia de Imbabura, en las ciudades turísticas de Ibarra y Otavalo. Pero esta mañana hubo un comunicado inicial en el que señalaron que daban una tregua debido a la represión, a los incidentes, a la violencia que se ha venido sintiendo desde el primer día del paro. Hay ya una persona muerta, había 17 militares secuestrados que fueron liberados esta madrugada y que se los pudo ver el día de hoy recién, después de 10 días extremadamente golpeados. Es decir, ejercieron violencia también los grupos que decían que esta era una movilización pacífica y señalaron que había una tregua muy temprano, pero más tarde otro grupo de indígenas dijeron que desconocían a los dirigentes y que no había tal tregua. Es decir, estamos en un punto muerto, no hay un acercamiento público entre dirigentes de las comunidades y el gobierno nacional, aunque se sabe que están conversando de forma particular y no pública, que hay la posibilidad de una conversación, ojalá así sea, pero te debo decir y debo informar que esta mañana, por ejemplo, en otras provincias como Chimborazo, que no se sentía la paralización, iniciaron hoy precisamente el cierre de vías, hubo enfrentamientos
enfrentamientos, hubo heridos civiles, hubo represión de la policía, mientras el presidente de la República se mantiene en la ciudad de La Tacunga, a unos 120 kilómetros de la capital del Ecuador, que es desde donde gobierna hace 10 días el presidente Daniel Noboa. Estamos todavía sin diálogo, esperamos ojalá en las próximas horas se pueda concretar con la mediación de la Iglesia Católica y de las universidades que se han ofrecido públicamente a prestar sus instalaciones para aquello. Ahora, y sobre lo que dice Hernán, bueno, reportando un poco lo que ha sucedido, hay un comunero, hay un video también que ha circulado. Estábamos estableciendo un poco las diferencias con lo que fue esa protesta del 2019, 2022 también, que hizo dar retro a los gobiernos de aquel entonces con lo dispuesto de quitar los subsidios al diésel. En este caso parece eso estar lejos de suceder por una parte. Y segundo, ¿qué se ha dicho en cuanto al control, en cuanto al uso de la fuerza pública? También el gobierno estaba poniendo en conocimiento de la ciudadanía, al menos así lo hacía, de los militares que habrían sido secuestrados y habían sido soltados después, pero que estaban heridos. ¿Cómo se ha desarrollado este paro en cuanto al uso de la fuerza, al abuso también que dicen algunas personas con respecto a las personas cercanas al comunero que falleció? Bueno, lo decía Hernán, es un paro nacional atípico porque el Quito, la capital de los ecuatorianos, no ha sido el epicentro, sino Imbabura. Y en estos 10 días lo que hemos visto es que la violencia ha empezado a escalar en diferentes niveles y como también lo decía Hernán, se han ido sumando provincias como la de Chimborazo, donde hoy por hoy se reporta el secuestro de 2 policías que intentaban abrir las vías en esa provincia. A eso se suma que hubo el secuestro de estos 17 uniformados que hoy, según el ministro de Defensa, los soltaron, pero gravemente heridos. Hablaba de que uno está desfigurado por un impacto con una piedra. Y tenemos además la muerte de este comunero, el video que tú citabas, y pues ya hay investigaciones en curso en Fiscalía sobre el uso o no legítimo de la fuerza en el marco del paro nacional. Además de esto, hay también ya una investigación en curso sobre 3 policías que actuaron en Quito, que también fueron registrados en video gaseando, lanzando gas lacrimógeno en la boca de uno de los detenidos, de un manifestante detenido que ya estaba esposado en el momento en el que le lanzan el gas lacrimógeno. Entonces, lo que estamos viendo es que si bien no es un paro de las dimensiones del 2019 y el 2022, con el paso de los días, la violencia, tanto de la fuerza pública como de los manifestantes y los comuneros, empieza a escalar. Las defensas de quienes dirigen tanto el país como las comunidades indígenas son lanzarse por ahí acusaciones de infiltrados, ¿no? Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, hablaba de que el gobierno tenía infiltrados para dañar la manifestación y por otra parte el gobierno también habla de infiltrados, de estructuras terroristas dentro de las movilizaciones. No hay un anuncio o luces de que el gobierno quisiera dialogar. De hecho, el presidente Daniel Noboa ha sido enfático en decir que no se va a retractar sobre la eliminación del subsidio al diésel. Ha hablado de que creo que dio unas declaraciones en un evento público donde decía que prefería morir, perder la vida en el intento que dar una marcha atrás a esto del diésel. Y por otra parte están las comunidades indígenas, que parecía ser una movilización o un paro que no iba a tener gran impacto, pero vemos que a raíz de la muerte de esta persona, este comunero, Efraín Fuertes, pues más comunidades indígenas empiezan a levantarse, más comunidades de la sierra. Hoy hubo mucho mayor bloqueo de vías y pues si bien se ha hablado de diálogos, nadie se sienta a dialogar. Se ha hecho un llamado incluso desde la ONU a que ya haya un diálogo, pero no hay luces de que esto pueda pasar. Y perdón, se suman también ahora, las pérdidas millonarias. Hernán, porque ya suma claro, en Imbabura y ya en vamos a ir Cachi, para ya allá, para las 42 consecuencias, millones. las pérdidas millonarias.
Ya vamos a ir a esa cifra, bien que la ha citado ahora y la has traído a colación. Antes quiero preguntarles a los dos, ¿cómo estamos con la parte comunicativa? Es importante la comunicación que establece el Ejecutivo cuando hay un tipo de protestas como estas. Se reprocha, por ejemplo, los medios de comunicación mencionaban que el gobierno de Noboa no ha salido todavía a decir nada, a pesar de que ya hay una investigación en curso, no ha salido todavía a decir algo sobre el comunero fallecido, sobre ese video que trascendió de los militares. ¿Cuán acertada está la comunicación que en tiempos de contaminación, tiempos convulsos, como es un paro que ya lleva 10 días, que puede extenderse además porque no hay una luz al final del túnel? ¿Cómo se está dando? Primero lo escucho a Hernán y luego también le doy la palabra a Araí con respecto a eso. Bueno, ha sido parte de las críticas en el tema de la comunicación del gobierno, porque efectivamente la vocera del gobierno no mencionó una sola palabra en sus anuncios de los días lunes, salvo por unas 2 o 3 preguntas que se le hicieron de parte de la prensa, pero le restó importancia en realidad, solamente dijo que eran hechos que se iban a investigar, pero ni una sola palabra de reproche, digamos, a la actitud de los miembros de una institución como es las Fuerzas Armadas, que se los miró pateando a un ciudadano que trataba de salvaguardar el cuerpo de una persona que estaba caída, pero no hubo una palabra de solidaridad hacia esa familia. Pese que a la esposa del señor Fueres dice que ha trabajado para una de las empresas de la vicepresidenta de la República y no han mencionado hasta el día de hoy, hasta este momento, una sola palabra en torno a ese tema. Han dicho que lo van a dejar en manos de la Fiscalía para que se investiguen los procedimientos de actuación de los funcionarios de la institución militar. Fuerzas Armadas tampoco ha mencionado el tema. Lo que sí ha habido es, digamos, un discurso y una narrativa de defensa a las instituciones militares y policiales que, según el gobierno, están defendiendo, digamos, la democracia, están defendiendo el Estado de Derecho. Pero en materia de comunicación, también para los periodistas ha sido difícil y complicado hacer la cobertura, porque del sector indígena, sobre todo para los grandes medios, hay también agresión. Ha habido compañeros que han recibido piedrazos, ha habido compañeros que han sido maltratados y ultrajados, como ya lo fueron en el paro de 2019 y del 2022, y es difícil. Es difícil trabajar y ejercer el periodismo así porque no te permiten ingresar a las zonas más conflictivas, no puedes entrar a la zona del paro. Y lo que, por ejemplo, las comunidades indígenas han hecho es fortalecer sus medios comunitarios y monopolizar el discurso y las narrativas, y no contar, por ejemplo, los hechos que también se han generado, hechos de violencia que también se han generado de su lado, afectaciones a la propiedad privada, el lanzamiento de piedras a vehículos, el no permitir el paso de ambulancias o de gente que necesita tratamientos médicos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, no se pueden reportar y es porque se maneja la comunicación de un solo lado. La CONAIE ha fortalecido sus medios de comunicación y eso hay que reconocerlo. Hay otras comunidades indígenas que ya tienen sus medios digitales y es por ahí por donde transmiten a sus bases todo lo que está ocurriendo. Y el gobierno, pues, también lo hace, digamos, a través de los medios públicos, ¿no? Ejerciendo narrativas y discursos que precisamente buscan posicionar y defender las medidas del gobierno. Pero en cuanto a los medios de comunicación, digamos, nos han tratado de alejar lo más posible de la situación y estamos reportando, digamos, a medida de lo que la situación y la realidad lo permite. Araí, justo sobre lo último que menciona Hernán, el hecho de la comunicación por parte de los manifestantes, pues sí, es diferente también a otras protestas. Se habla, o de parte del gobierno se habla, de que hay grupos políticos interesados atrás de estas protestas que los estarían financiando. Se han presentado pruebas al hacer estas afirmaciones y también referirnos a cómo se está manejando la comunicación. ¿Coincides con lo que ha dicho Hernán aquí? Totalmente, coincido en que el gobierno en sí no maneja una línea de comunicación importante y mucho menos en momentos de crisis. Esta no es la primera vez que no hay acceso a declaraciones
que la información llega de manera escueta por chats de prensa en las que a veces ni siquiera se responde, que son muy limitadas las entrevistas con ministros y eso crea un peso en este momento en el que la comunicación debería ser mucho más clara. Por dar un contexto que pasó durante el paro nacional, en el primer día y tercer día del paro nacional hubo masacres carcelarias. Porque además las cárceles están militarizadas, pero un gran contingente militar está afuera en las calles conteniendo el paro nacional. Hubo 17 muertos en una cárcel, pero para el gobierno no hubo mayor pronunciamiento sobre esto. Mientras daba el paro nacional, había 17 muertos en la cárcel de Esmeraldas, había un agente muerto y más en la cárcel de Machala y nunca se dijo nada y no se pronunció nada, ni en ruedas de prensa ni a través de comunicados, por un lado. Por el otro, obviamente, la CONAIE tiene sus canales de comunicación, prefiere dar comunicaciones o, eh, ruedas de prensa acompañado de canales comunitarios, como ya lo decía bien Hernán. Y en cuanto a los temas de la política, han sido dichos que no se han podido todavía sustentar o que no lo ha sustentado el gobierno, porque el ministro John Reinberg, él ha dicho que tiene sospechas sobre los partidos políticos que estarían atrás de la financiación y de una posible desestabilización del país, pero no hay nada en firme. Lo que está en firme es que, por ejemplo, el gobierno mandó a bloquear las cuentas bancarias de las fundaciones que financian a muchos de los gremios o pueblos y nacionalidades indígenas y a sus dirigentes. Eso sin ninguna justificación. O sea, se les bloqueó las cuentas, pero el gobierno no ha detallado si tiene que ver con una investigación en curso o una denuncia formal o si hay un tema de la UAFE y que por eso se les bloqueó las cuentas. Es decir, se hacen las cosas, pero no conocemos el fondo de muchas de estas cosas y de estas decisiones. Ayer escuchaba también al ministro John Reinberg, que hablaba para un canal internacional en una entrevista, le preguntaban sobre el video de este comunero que ya herido, bajan los militares y lo que hemos visto en el video, y él señala que hay una descontextualización porque previamente al convoy le habían lanzado cosas y por ahí no se entiende muy bien cuál es la postura del gobierno en cuanto a qué van a comunicar y qué tanto comunican. Por ahí las vocerías de los lunes son más bien un tema de la vocera oficial muchas veces defendiendo lo indefendible y contestando absolutamente nada de fondo. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, una crisis social y una crisis comunicacional. Ya, tú hablabas hace un momento ahí de las consecuencias. Dabas una cifra en cuanto a las pérdidas y también ya el portal Primicia saca aquí las filas para cargar gasolina en Ibarra. Los usuarios esperan hasta 3 o 4 horas y duermen en las estaciones porque ya se siente el desabastecimiento. Se ha podido ver el paso entre Otavalo e Ibarra en Imbabura está parcialmente habilitado, pero hay muchas vías que permanecen cerradas. Sí, bueno, esta Imbabura es una provincia que se mantiene principalmente del sector lácteo y han señalado que hay pérdidas superiores a los 40 millones de dólares, que mucha de la leche al no poder ser transportada y no poder cumplir con la cadena de frío, etcétera, tiene que incluso se desperdicia y se la bota. Yo estuve el fin de semana por allá por Otavalo y pasar es simplemente no se puede, ¿no? Te pinchan las llantas del carro, te piden gasolina. Imbabura está totalmente cercado y por ahí si encuentras a alguien que te pase de una carretera a otra, pues igual terminas caminando 4 o 5 horas, que yo me había encontrado con gente de Otavalo, que los sábados es un día muy productivo en la Plaza de los Ponchos y ese día estaba cerrada y me decían, preferimos caminar 4 o 5 horas hasta poder salir a lo más que podamos salir
porque no estamos generando nada. Entonces vamos a ver dónde podemos vender las cosas. Ha sido un impacto muy fuerte en lo económico, en lo social. Hay más de 260 escuelas cerradas por este tema del paro nacional. Hay muchos niños en la virtualidad, niños que además de comunidades rurales que ni siquiera tienen internet para ir a las escuelas a manera virtual y están cerradas por este paro nacional. Y de esto muy poco se habla, del impacto en la educación también de este tipo de cosas. Y venimos con niños que están acostumbrados a la virtualidad y a no poder ir a las aulas con normalidad desde la pandemia. Y los siguientes paros, las siguientes crisis sociales, y esta no es la excepción, son más de 260 escuelas cerradas sin clases presenciales debido al paro nacional. Claro, esos son los retrasos que traen a toda la comunidad este tipo de eventos. Vamos a ir a una pequeña pausa. Hernán Higuera, Araí, Vega, me acompañan en Club de Prensa Ecuador. Volvemos y vamos a hacerlo de la mano del tema de la consulta popular referéndum. Los ecuatorianos nuevamente vamos a ir a las urnas y tenemos algunas de las preguntas que hasta el momento no han tenido reparo. Volvemos. El Consejo Nacional Electoral ha dado paso a la convocatoria de consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de la instalación de una asamblea constituyente en Ecuador. Para referéndum, a fin de optimizar recursos, el CNE unificó el llamado de consulta popular con un referéndum que incluye estas preguntas. Vamos a revisar una por una y las comentamos luego. Hernán, vamos a ver esta pregunta en particular sobre consulta popular referéndum 2025. Bases militares extranjeras en Ecuador. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de la conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Cómo se ha trabajado en la socialización de lo que significa esto, Hernán? Porque se hablaba de algunas preguntas que iba a poner el gobierno, pero esto de las bases militares extranjeras en el Ecuador sí había sido tomado como, incluso desde campaña, cuando Noboa estaba, algo que fue levantado o quitado o prohibido en la Constitución de Montecristi en la época de Correa Delgado. Así es, Ruth. Este ha sido en realidad un tema que políticamente viene polarizando al país, precisamente por lo que tú acabas de decir. En la Constitución del correísmo esto se prohibió, la instalación de bases militares, y de hecho se sacó a la base militar estadounidense que había en Manta, aludiendo a discursos de soberanía. Esa base decían que ayudaba mucho al Ecuador a combatir el tema del narcotráfico, pero cuando llegó el correísmo al poder, aludiendo a la soberanía, se sacó esa base. Hoy el presidente Daniel Noboa intenta que nuevamente la ayuda militar extranjera llegue, imponiendo la instalación de bases militares en el país, y por ello le quiere preguntar al Ecuador si están o no de acuerdo para hacer un referéndum sobre la Constitución. Te digo que la campaña no ha sido efectiva, es decir, el país hoy está discutiendo de otras cosas y al momento político que vive el Ecuador y el momento social se ha agregado este ingrediente de la consulta popular al punto que la gente no está hablando de esto. Ni los medios de comunicación estamos, digamos, con esta prioridad del tema, ni el propio gobierno haciendo campaña electoral. Entonces, además de que ha habido una confusión en estos últimos meses sobre la guerra de la Corte Constitucional con el gobierno, esta pugna, el gobierno acusándole a la Corte de que no quiere aprobar unas leyes que ayudan a la seguridad, que ayudan a entregar herramientas a las Fuerzas Armadas, le acusa a la Corte de quitarle todos esos elementos. Y entonces la gente de lo que menos se está preocupando es del contenido de las preguntas. Es más, hay una confusión sobre si esta pregunta se aprobó o no se aprobó, está en la papeleta, no está en la papeleta, y ya vamos al 16 de noviembre, que es el día de la consulta popular. Entonces, hay muchos otros contenidos como eliminar el financiamiento estatal a los partidos de los que no se están hablando. Sobre eso voy a comentarlo, gracias Hernán, con Anaí. El financiamiento de los partidos políticos en el país. La pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se elimine
la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas. Como la misma pregunta, Anaí, claro, estamos en un contexto social bastante complicado. Muchos medios de comunicación dicen que sí, que efectivamente el gobierno sí está de alguna manera encaminado a lo que es la campaña de un referéndum que se nos viene en menos de 2 meses. ¿Cuánto se sabe sobre lo de los partidos políticos? ¿Qué dicen los mismos al dar esta pregunta para que decidan los ecuatorianos? Bueno, hasta hoy pueden inscribirse los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral para ser parte de la campaña de este referéndum y consulta popular. Ya hay 13 organizaciones inscritas. Obviamente el mayor movimiento de oposición, en este caso que sería el correísmo, está ya hablando del no en la consulta popular, mientras que, bueno, ADN obviamente impulsa que pase la consulta popular, lo cual es extraño porque en un momento de campaña el no apurar un diálogo en el contexto en el que estamos hoy por hoy, no sé qué tan factible le sea al presidente en lograr una votación favorable en la consulta popular cuando socialmente pues la gente está bastante confundida, sin poder salir a trabajar normalmente por lo del paro. Entonces creo que hay una estrategia política extraña en no frenar lo que hoy está pasando y enfocarse en una campaña por el sí, que es lo que quiere pues el oficialismo. Eso por un lado. Por otro, sobre el tema de los partidos políticos y el dinero que se les da, creo que es un malestar general de mucha gente que, por ejemplo, no hay normativa para los candidatos. Hay muchísimos candidatos a los que se les entrega recursos, pero por ahí lo que no dice esta consulta popular y nos queda debiendo el propio Consejo Nacional Electoral y otras entidades de control electoral es los fondos que muchas veces se ha hablado y no se ha investigado, el financiamiento de muchas estructuras políticas a través de estructuras ilegales, como el narcotráfico, la guerrilla. Mucho se habla de eso, pero poco se investiga. Entonces, por ahí no sé qué tanto va a ayudar esta pregunta, pero ya queda en decisión de los votantes, que hoy por hoy, pues como decía bien Hernán, casi nadie está al tanto del referéndum porque estamos con los ojos en el paro. Hernán, sigo contigo. La pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Cómo se ha desglosado esta pregunta? También generó mucha sorpresa, pero ¿en qué estamos con esto de la Asamblea Constituyente? En realidad en muy poco, te digo, Ruth, y reitero lo que dije antes. En los últimos 12 meses, el presidente ha propuesto 7 preguntas para el referéndum y esta última vez incluyó la de la Asamblea Constituyente. Además, con un anexo en donde se establece que van a ser 80 asambleístas, se establece el método en el que llegarían a ocupar una curul, las cosas que reformarían, cómo se haría un poco. Allí el debate superficial, digamos, es sobre cómo van a escoger los candidatos y quiénes van a ser los candidatos, qué requisitos van a reunir los candidatos, porque de lo contrario vamos a tener una repetición de lo que es la asamblea de hoy, es decir, con gente que se ha descalificado por sí misma por eventos de corrupción, nepotismo, diezmos en la Asamblea Nacional. La gente lo que se está preguntando en torno a la constituyente no es si votar sí o no, sino a qué candidatos nos van a poner, tanto la oposición como el oficialismo, porque no tenemos verdaderos cuadros que vayan a reformar una constitución, si son con excepciones, digamos, los partidos políticos que hoy nos gobiernan desde la oposición o desde el oficialismo no nos han mostrado lo mejor que tengan. Entonces, si les queda un mes, menos de un mes, un poco más de un mes para elegir candidatos, y la pregunta es, ¿va a salir una asamblea constituyente como la que el Ecuador se merece, como la que el país demanda?
una consulta popular en donde salga una asamblea que en realidad Ujú. analice y debata los temas de profundidad que se requieren reformar en la Constitución, que ha sido criticada por Claro. garantista de derechos, sobre todo para temas de seguridad. Entonces, esa es un poco la incertidumbre. Estamos a un mes, 16 días de Ujú. ir a una Y consulta eso, popular, de aprobar ujú. posiblemente una asamblea y con qué candidatos vamos a ir. Y eso es lo que dice Noboa. Se necesita una nueva constitución para basarnos en atacar al crimen. También lo ha vendido así. Me voy a un corte comercial. Me acompañan en Club de Prensa Ecuador mis colegas periodistas Hernán Higuera, Araí Vega. Vamos en este último bloque a comentar sobre alias el ecuatoriano, cabecilla de los choneros, que fue abatido, o uno de los cabecillas que fue abatido en una lujosa finca en Llano Grande, en Antioquia, en Colombia. Hasta la zona llegaron los uniformados colombianos, dieron de baja a Jortman Robinson Suárez Molina, alias el ecuatoriano, identificado como el enlace internacional de la organización de los choneros que se encontraba en Colombia con el propósito de consolidar alianzas criminales con el Clan del Golfo para el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas hacia los Estados Unidos. Hernán. Lo último que se supo de Jotman Suárez acá en el Ecuador fue exactamente en mayo de 2024, porque fue uno de los detenidos de una narcofiesta que se organizó acá en la provincia del Guayas, en la zona de San Borondón. Allí cayeron algunos narcotraficantes y líderes de bandas delictivas. Curiosamente, hasta hoy no se sabe cómo Suárez, alias el ecuatoriano, salió de la cárcel y cómo salió del país. Se sabe que estaba de ilegal en Colombia y ayer se tuvo la noticia de su abatimiento en un rancho allá en la zona de Río Negro. Sabemos que lo que se investigaba es tráfico de armas, tráfico de cocaína. Y bueno, no es la primera vez que un cabecilla líder de organizaciones como los choneros están o mueren abatidos allá en Colombia. Recordemos que ya allá también cayó el 6 de mayo del 2023 Junior Alexander Roldán, otro líder de los choneros. Y esto lo que está ocasionando como efecto en el Ecuador es que se haga una reconfiguración del mapa de la criminalidad del Ecuador. Y según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, dice que hoy el grupo criminal líder en el país que está generando el caos y la inseguridad y el temor es el grupo de los Lobos, eh, que está queriendo apoderarse de estos vacíos que dejan los golpes que da la policía, tanto nacional ecuatoriana como el apoyo de la policía colombiana, en este caso del ecuatoriano. Y lamentablemente estas bajas no contribuyen a calmar el nivel de ansiedad, de inquietud, de intranquilidad que tiene el país. Hoy por hoy, como bien lo anotaba mi colega periodista Ujú. acá en Ecuador, las masacres en las cárceles continúan, los niveles de homicidios siguen altos, se habla de 25.5 muertos por día en el Ecuador y hoy por hoy la provincia más peligrosa es la provincia de Los Ríos, que está siendo utilizada Del como zona de Guayas. paso de Ah, los grupos también. delictivos para llegar a los puertos de la provincia del Guayas. Ujú. El Guayas, los ríos Araí. Algo que argumentar sobre los nexos de este alias el ecuatoriano en Colombia, donde estuvo en la narcofiesta en mayo del 2024, con líderes de otras bandas también de Perú, de toda la región, de México, de Colombia y demás. No es el primer ejemplo de un líder criminal ecuatoriano que se refugia en Colombia y esto nos hace pensar dónde están los refuerzos fronterizos, dónde está el seguimiento de estas personas y la actuación entre países, tanto en Ecuador y Perú. Algún momento yo escribí un reportaje de que al menos 8 líderes narcodelictivos ecuatorianos han sido encontrados en Colombia. Por citar el ejemplo del líder de los Chone Killers, Ben 10, que fue también abatido allá. Estaba JR, que ya lo citaba, Wilder Sánchez, conocido como el Gato Farfán, que fue extraditado, pero porque estaba en Colombia, Washington Prado, alias Gerald, el mismo Rasquiña, en un tiempo fue también líder de los choneros, fue encontrado allá, alias Gordo Luis, fue encontrado en Colombia, líder de los Lobos. Entonces,
Y se sabe también que el líder de los Tiguerones, que fue encontrado en España, estuvo un tiempo en Colombia y fue ahí donde accedió a papeles falsos para poder viajar hasta ese país. Entonces, todos estos ejemplos, además de notar que las estructuras criminales no han caído porque Fito haya sido extraditado, sino que empiezan a mutar, a moverse, a buscar nuevas alianzas, también nos hace pensar en dónde debe trabajar las autoridades y que son las zonas fronterizas que se deben reforzar con mucho más de lo que ahora se está trabajando. Voy a una pequeña pausa comercial, volvemos. Este es Club de Prensa Ecuador. Voy a agradecer a mis colegas que han participado en Club de Prensa Ecuador aquí en NTN 24. Araí Vega, gracias. Hasta una nueva oportunidad, Araí. Ruth, Hernán, qué gusto. Hasta una próxima. Igualmente, Hernán Higuera, periodista. Gracias por haber estado con nosotros, Hernán. Querida Ruth, siempre a las órdenes y dispuesto a analizar los temas del Ecuador. Gracias también, Anaí, por compartir el espacio. Que así sea, gracias. Voy a despedirme, soy Ruth del Salto, esto ha sido Club de Prensa Ecuador. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.